Bienvenidos sean esta mañana, me da mucho gusto poderlos saludar. Bienvenidos sean esta mañana, me da mucho gusto poderlos saludar. Buenos días mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de su familia, siempre agradeciendo a Dios por un día más de vida. ¿De acuerdo mis niños? Muy bien, en esta semana hemos ido trabajando, ustedes han visto aquí, las emociones, ¿no? Muy bien. Y en este caso, nosotros, ¿de qué emociones hablamos en estos días? De la alegría, del enfado, de la tristeza. Muy bien, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre estas emociones? Que no son buenas ni malas, sino que tenemos que aprender a identificarlas para poder dar solución a diferentes situaciones que nos sucedan, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Muy bien, y saberlas expresar, comunicar y decir por qué te estás triste, por qué estás enfadado. ¿A quiénes? A tu familia. Muy bien, mis niños. Entonces el día de hoy seguimos con esto. Vamos a escribir una narración sobre cómo nos sentimos frente a una situación. Para esto vamos a escribir una narración sobre las emociones. Vamos a utilizar conectores en el texto narrativo y vamos a revisar y mejorar el texto narrativo. Muy bien, te voy a leer un texto. Dice, texto escrito por Paola. Un día escuché decir a mi familia que perderíamos el año escolar. En ese instante sentí tristeza. No sabía qué iba a suceder. De repente recibí la llamada de mi profesor para decirme que iniciaríamos nuestras clases con Aprendo en casa. Entonces salté de alegría. Ahora sigo mis clases por televisión, con la ayuda de mi profesor y mi familia. Muy bien. Vamos a responder las siguientes preguntitas. Dice, y es Paola, escribió el texto, ¿no? ¿Quién escribió el texto? Paola. ¿Qué emociones sintió Paola? A ver, regresemos al texto. ¿Cómo se sintió al inicio? Triste. ¿Por qué? Estaba escuchando a la familia que iban a perder el año escolar, ¿no? Después, ¿qué sintió? ¿Qué sintió, chicos? Alegría, porque se enteró que iba a seguir sus clases a través del programa Aprendo en casa, con apoyo de su profesor y de su familia. Muy bien. ¿Para qué crees que Paola ha escrito ese texto? Para demostrar sus emociones y cómo se sintió. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a analizar un texto porque lo que hemos dicho que vamos a hacer, este día vamos a escribir una narración sobre cómo nos sentimos frente a una situación. Entonces te muestro lo siguiente. Dice, vamos a leer un textito, el textito de Paola, pero aquí. Dice, un día escuché decir a mi familia que perderíamos el año escolar. En ese instante sentí tristeza. No sabía qué iba a suceder. Ay, mira, hay un espacio. ¿Y qué dice? Empieza otro párrafo. Muy bien, hemos ido hablando mucho de eso, ¿no? Aquí está un texto, un párrafo, otro párrafo y otro. ¿Este texto cuántos párrafos tiene? 3. ¿Qué observas en este texto? Acá hay unas palabras en negrita y subrayadas con rojo. Un día, de repente, puede ser de pronto, ahora, etcétera, ¿no? En este caso es un día, de repente y ahora. ¿Para qué crees que están estas palabras en negrita? ¿Qué crees? ¿Qué crees que para qué los han colocado ahí? ¿Ayudarán a la narración? ¿Y cómo? Entonces te comento. Los conectores, por ejemplo, un día, de repente y ahora, son palabras que se llaman justamente conectores. ¿Y para qué sirven? Para relacionar las ideas que le dan sentido a nuestros textos. Muy bien, mis niños, le dan sentido a nuestros textos. Justamente estas palabras unen un párrafo o unen toda una narración y le dan sentido a nuestro texto. Tiene relación. Muy bien, niños. Ahora te voy a dar una serie, en este caso de conectores, que te van a ayudar a escribir tu narración. Por ejemplo, en el inicio tenemos hace varios días. Hace pocos días, cierto día en el inicio. A ver, veamos nuestro texto. Este es el inicio. Un día escuché decir a mi familia. El inicio, muy bien. Esto es, ¿qué es? Nuestro nudo, ¿no? La trama. Y esto es el final, el desenlace, cómo termina nuestra narración. Muy bien, entonces te sigo ayudando. Nudo. Tienes luego, entonces, después, inesperadamente. Desenlace.
al final, al terminar, así fue como, por último. Esos son los conectores que tú puedes utilizar al momento de escribir tu narración. ¿De acuerdo, mis niños? Muy bien. Y para escribir, ¿qué hacemos siempre? Pasamos a escribir. Vamos. Planificamos. Muy bien. ¿Qué voy a escribir? Un texto narrativo. ¿Sobre qué situación voy a escribir? Sobre mis emociones, lo que he sentido, lo que me ha sucedido y lo que ha pasado. ¿Para quiénes voy a escribir? Para mis familiares. ¿Para qué voy a escribir? Dar a conocer mis emociones. Muy bien. Y algo que te quiero decir y te quiero aconsejar en esta planificación. No olvides, usa palabras o frases para la narración, como un día, cierto día, de pronto, luego y al final. Eso es en el inicio, ¿te acuerdas, no? De tu narración. Muy bien. Incluye en tu narración palabras que expresen emociones. Chicos, ¿esto solamente va a ser en el inicio? No, en toda tu narración. Al inicio, en la trama o el nudo y al final o en el desenlace para ver cómo termina tu narración. Inicio. Cómo empieza tu narración. Nudo, trama. ¿Qué sucede en tu narración? Y al final, cómo termina tu narración. Muy bien. Incluye en tu narración palabras que expresen emociones. Utiliza las mayúsculas al inicio y el punto al final de las ideas. Incluye un dibujo relacionado con la situación que presentas. Muy bien, mis niños, seguimos. Después de planificar, ¿qué hacemos? Escribimos nuestra narración. Muy bien. Para escribir nuestra narración vamos a empezar. ¿Cómo empezará tu narración? ¿Qué conectores usarás? A ver, ya empecé mi narración. Un día, usé el conector un día. Mi mamá me mandó a comprar huevos a la tienda. Este es mi inicio. ¿Cómo empieza mi narración? Pero antes de mi narración, ¿qué observas en este cuadrito verde? El título. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasará en tu narración? ¿Y qué conectores usarás? Ahora vamos al nudo, al desenlace, ¿no? De pronto, mientras volví a mi casa, un perrito se me acercó, lo acaricié y sin querer solté la bolsa con los huevos. Me asusté al ver los huevos en el suelo. Después sentí mucha tristeza y me puse a llorar. No supe qué hacer con los huevos destrozados. Y ahora, ¿cómo terminará tu narración? ¿Y qué conectores usarás? A ver, al final. Voy a usar este conector. Llegué a casa, mi mamá al verme triste y con los huevos rotos, me abrazó y me hizo sentir mejor. Escrito por Roberto. Pongo ahí porque Roberto es quien ha escrito este texto. Muy bien, una vez que he escrito mi texto, ¿qué hago? Revisamos nuestra narración. Usé palabras o frases para la narración como un día, cierto día, de pronto, luego, al final, etc. Sí, lo usé. A ver, veamos. Un día, de pronto, después, al final. Sí, usé. Muy bien. Ahora, ¿incluí en la narración palabras que expresen emociones? Claro, incluí palabras que expresen emociones, ¿no? En este caso, acá se acercó, ¿no? Tristeza. Triste, ¿no? Puse palabritas, incluso las subrayamos, ¿no? Para saber y darnos cuenta. Puse mayúsculas al inicio y el punto final en las ideas o de las ideas. A ver, veamos. Muy bien. Un día mi mamá me mandó a comprar huevos a la tienda. Punto. Y ya paso otro párrafo, ¿no? Muy bien, mis niños. A ver, ¿cuántos párrafos tiene este texto a propósito? 1, 2, 3, 4 párrafos. Muy bien, no nos olvidemos y seguimos aprendiendo. Incluye un dibujo relacionado con la situación que presenté. A ver, vamos a ver si ha hecho un dibujito. Sí, él se ha dibujado un poquito triste, ¿no? Aunque también pudo verse dibujado feliz, porque acabó feliz, ¿no? Al final se sintió mejor. ¿Por qué? Porque la mamá lo abrazó. Muy bien, muy bien. Una vez que revise mi texto, escribo la versión final. Aquí tienes la versión final de tu texto. Muy bien, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? Planificamos. ¿Qué más? Escribimos nuestra versión, nuestro primer borrador, revisamos nuestra versión final y por último, muy bien, trabajo concluido. Muy bien, chicos, un buen trabajo para ustedes. ¿Cuál es la actividad para el día de hoy? Vamos a escribir una narración sobre tus emociones, como los ejemplos que has visto y escuchado. Para esto vas a planificar, haces tu cuadro de planificación, igual como hemos hecho, escribes tu narración, revisas tu narración usando el cuadrito, corregimos la narración y escribimos la versión final en el cuadro de comunicación y luego finalmente lo enviamos por WhatsApp. ¿Listo, mis niños? Muy bien, mis niños, nos vemos la próxima clase, cuídense.